Nuevamente, reciban un saludo de parte de la Escuela de Física y en especial de la Cátedra de Física General 2. Mi nombre es David Sequeira Castro y a continuación vamos a resolver unos ejercicios relacionados con el capítulo 26 de nuestro libro de texto Sierre-Szymanski. Ejercicio 1. Considere el circuito presentado en la figura, donde la resistencia 1 posee un valor de 6 ohms, la resistencia 2, 3 y 4 poseen un valor de 18 ohms y la FEM posee un valor de 12 ohms. Pregunta A. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que pasa por R3? Pregunta B. ¿Cuánta energía se disipa en la resistencia 3 en un minuto? A continuación, para llegar a la resolución de este ejercicio, vamos a iniciar el inciso A. Para ello, simplificaremos el circuito hasta obtener una única resistencia equivalente. Para simplificar nuestro circuito y llegar a la resistencia equivalente que deseamos, vamos a iniciar con las resistencias R2, R3 y R4, las cuales se encuentran en paralelo entre ellas, recordando que para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. Por lo anterior, para encontrar la resistencia equivalente formada por R2, R3 y R4, debemos tomar los valores de los inversos de las resistencias y sumarlos. En este caso, como pueden observar, sería sumar 1 sobre 18 más 1 sobre 18 más 1 sobre 18 y calcular el inverso al resultado de esta suma. Lo anterior da como resultado una nueva resistencia que llamaremos R5 con un valor de 6 ohms. Ahora, en nuestro nuevo circuito, el cual se encuentra simplificado, solamente tenemos los valores de la resistencia R1 y R5, las cuales forman un circuito en serie. Entonces, reiteradamente, vamos a calcular una nueva resistencia equivalente, pero en esta ocasión de un circuito en serie. Por lo que debemos recordar que para estos circuitos, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores es igual a la suma de sus resistores individuales. Por lo anterior, a partir de R1 y R5, vamos a calcular una nueva resistencia equivalente sumando estas resistencias. Tal y como pueden observar, si sumamos 6 ohms más 6 ohms, obtendremos el valor de una nueva resistencia llamada R6, cuyo valor es de 12 ohms. Para conocer cuál es el valor de la corriente eléctrica que pasa a través de la resistencia 3, es necesario saber el valor de la corriente total. De esta forma, para calcular la corriente total del circuito, podemos utilizar la ley de Ohm, recordando que la corriente es igual al valor de la FEM dividido entre el valor de nuestra resistencia equivalente, llamada R6. Esta operación nos dará como resultado un valor de 1 amperio. Ahora, utilizando nuevamente la ley de Ohm, podemos trabajar para encontrar cuál es el valor de la diferencia de potencial. Es importante recordar que se debe calcular nuevamente para el valor de nuestra resistencia equivalente R5, debido a que la diferencia de potencial en un circuito en serie y en paralelo no es el mismo. Una vez que calculamos la diferencia de potencial para la resistencia equivalente R5, podremos saber el valor de la diferencia potencial para R2, R3 y R4. Ya que en un circuito en paralelo la diferencia potencial será la misma. El resultado de esta operación la podemos visualizar en la diapositiva, en donde al multiplicar 1 amperio por 6 ohms obtendremos un valor de 6 voltios.
Después de obtener el valor de la diferencia de potencial en R5, sabemos que es el mismo valor para R2, R3 y R4, por lo que para obtener el valor de la corriente en la resistencia 3, podemos aplicar nuevamente la ley de Ohm. Por lo anterior, al dividir el valor de la diferencia de potencial en la resistencia 3 entre el valor de la resistencia 3, podremos obtener el valor de la corriente para ese punto, por lo que este valor corresponde a 0,33 amperios, tal y como lo observamos en la diapositiva. Una vez resuelto el inciso A de nuestro ejercicio, procedemos a resolver el inciso B, en el cual se nos preguntaba sobre la energía disipada en la resistencia 3 al pasar un minuto. Para ello, debemos de recordar el concepto de física general 1, en el cual se nos hablaba que la potencia era igual al trabajo entre el tiempo. En nuestro caso, la potencia también va a ser igual al cuadrado de la corriente por la resistencia en ese punto. Por lo tanto, al tener que la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo, podemos averiguar cuál es el valor de nuestro trabajo. Al efectuar estos cálculos, obtenemos que el trabajo corresponde a 117,6 julios. Recuerden que es muy importante que todas las unidades se encuentren de acuerdo al sistema internacional. Ejercicio 2. Considera el circuito presentado en la figura, donde la resistencia 1 es de 1 ohm, la resistencia 2 es de 2 ohms, la FEN 1 es de 2 voltios y la FEN 2 y 3 es de 4 voltios. Inciso A. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que pasa por la batería con un valor de 2 voltios? ¿En qué sentido viaja la corriente? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? A continuación, vamos a resolver este ejercicio. Para la resolución de este ejercicio, vamos a seguir una serie de pasos que nos facilitarán el proceso. Inicialmente vamos a definir el sentido de la corriente a partir de un punto de referencia. Esto nos ayudará a determinar los signos de nuestras ecuaciones. En nuestro caso, vamos a definir que la malla 1 se encuentra a la derecha y vamos a partir del nodo B en sentido antihorario. Si aplicamos la regla de Kirchhoff de las mallas, podemos establecer que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla debe ser igual a 0. Por lo anterior, si partimos del nodo B en sentido antihorario, podemos encontrar la diferencia de potencial asociada a R1, por lo que al ir de positivo a negativo, su signo será negativo. Al avanzar encontraremos la FEM 3, cuyo signo será positivo, por ir del signo menos a más. Seguidamente tendremos otro potencial eléctrico asociado a la resistencia 1, con un signo negativo. Posteriormente encontraremos una resistencia R2 de signo positivo y por último una FEN de signo negativo. Para este mismo nodo, si aplico la suma algebraica de corrientes, podremos encontrar una corriente que entra llamada I1, cuyo signo es positivo, y dos corrientes que salen, I2 e I3 respectivamente, cuyos signos son negativos. Para nuestra malla 2, vamos a tomar la totalidad de las dos mallas y nuevamente vamos a partir del nodo B. Pueden observar que únicamente la FEN 3 va a ser positiva. Esto debido a la convención de signos que tenemos con respecto a nuestro punto de partida. Nuevamente, al juntar las tres ecuaciones, podremos observar que lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, el cual podremos resolver ya sea a través de una matriz o
por sustitución de variables. El resultado de esta operación es que vamos a obtener tres datos importantes. El valor de la corriente 1, que es de 0,67 amperios, el valor de la corriente 2 y 3, que corresponde a 0,33 amperios. Como nuestro resultado dio positivo, quiere decir que el sentido que asignamos para las corrientes era el correcto, o sea que la corriente viaja en sentido antihorario. Ejercicio 3. Considera el circuito presentado en la figura, donde la resistencia 1 y 2 tienen el mismo valor de 2 ohms, la resistencia 3, 4 ohms, la resistencia 4, 3 ohms, la resistencia 5, 1 ohm, la resistencia 6, 7 y 8 tienen el mismo valor de 8 ohms cada una, la FEN 1, 16 volts y la FEN 2 de 8 volts. A. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que pasa por la resistencia 8? ¿En qué sentido viaja? B. ¿Cuál es la energía por unidad de tiempo proporcionada por las baterías? Indique si la energía está siendo suministrada o absorbida. Para resolver este ejercicio, vamos a complementar los conocimientos de las leyes de Kirchhoff con los que habíamos aprendido en las secciones anteriores de circuitos en serie y en paralelo. Para iniciar el ejercicio, vamos a trabajar inicialmente con las resistencias R8 y R7, las cuales se encuentran en paralelo entre ellas, recordando que para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. Por lo anterior, para encontrar la resistencia equivalente formada por la resistencia 7 y la resistencia 8, debemos tomar los valores de los inversos de las resistencias y sumarlos. En este caso, como pueden observar, sería sumar 1/8 más 1/8 y calcular el inverso al resultado de esa suma. Lo anterior da como resultado una nueva resistencia que llamaremos resistencia 9 con un valor de 4 ohms. En nuestro nuevo circuito vamos a seguir simplificando aún más los elementos del mismo. Ahora vamos a trabajar con las resistencias R9, R1 y R2, los cuales forman un circuito en serie. Entonces, reiteradamente vamos a calcular una nueva resistencia equivalente, pero en esta ocasión de un circuito en serie, por lo que debemos recordar que para estos circuitos la resistencia equivalente de cualquier número de resistores es igual a la suma de sus resistencias individuales. Por lo anterior, a partir de la resistencia 9, la resistencia 1 y la resistencia 2, vamos a calcular una nueva resistencia equivalente sumando estas resistencias. Tal y como pueden observar, si sumamos 4 ohms más 2 ohms más 2 ohms, obtendremos el valor de una nueva resistencia equivalente llamado R10, cuyo valor es de 8 ohms. Para continuar simplificando nuestro circuito, vamos a encontrar una nueva resistencia equivalente formada a partir de la resistencia 10 y la resistencia 6, recordando que se tratan de resistencias paralelas. Una vez que hemos simplificado el circuito, podemos empezar a trabajar con la ley de Ohm en conjunto con las leyes de Kirchhoff. Para ello vamos a tomar como referencia el nodo A con un giro contrario a las manecillas del reloj. De manera que para la malla 1, la cual se encuentra a la derecha, tendremos que la FEN 2 es positiva, la diferencia de potencial para la resistencia 5 es positiva, para la resistencia 4 es positiva y la FEN identificada como 1 es negativa.
Para ese mismo nodo podemos inferir que la corriente 1 entra y por lo tanto es positiva, mientras que la corriente 2 y 3 son negativas porque salen del nodo A. Por lo tanto, al unir las ecuaciones anteriores y resolverlas, podemos obtener que el valor de la corriente 1 es de 2 amperios, la corriente 2 es de menos 2 amperios y la corriente 3 es de 4 amperios. Para conocer cuál es el valor de la corriente eléctrica que pasa a través de la resistencia 8, es necesario saber el valor de la corriente total. De esta forma, para calcular la corriente total del circuito, podemos utilizar la ley de Ohm, recordando que para este caso, la corriente es igual al valor de la diferencia de potencial de V10 dividido entre el valor de nuestra resistencia equivalente llamada R10. Esta operación nos dará un valor de 1 amperio. Para la parte B, en donde nos preguntan la potencia en la batería 1 y en la batería 2, es importante recordar que la potencia es igual a la corriente por la FEM. Por lo tanto, para la batería 1 podemos multiplicar el valor de la corriente 3 por la FEM 1, de tal manera que el valor de la potencia es igual a 64 watts. En el caso de la batería 2, podemos encontrar la potencia multiplicando la corriente 1 por la FEM 2, de tal manera que el valor de la potencia corresponde a 16 watts. Nuevamente les agradecemos como cátedra el haber llegado hasta este punto en el video y esperamos que les haya sido de mucha utilidad para dar un pequeño paso hacia su futuro profesional. Se despide de ustedes el profesor David Sequeira.